Saludos nuevamente. En este módulo vamos a estar trabajando con las citas y referencias bibliográficas y la importancia que tienen cada una de estas en sus trabajos académicos. Y comenzamos definiendo lo que es una cita bibliográfica. Y la cita bibliográfica se define como la transcripción parcial de un texto con la referencia precisa de su origen, en otras palabras, la fuente, pudiendo consignarse esta a pie de página o en el texto mismo del trabajo. En la cita se refiere, anota o menciona el autor o los autores, los textos o lugares que se alegan o se discuten en lo que se dice o escribe en su trabajo. En la cita se reproduce el contenido de una idea ajena, seguida inmediatamente de la referencia a la fuente en la que se extrae en el contexto de elaboración de un escrito propio. En otras palabras, le adjudicamos la autoría de esa información a quien en sí realizó el escrito original y cuya información estamos utilizando en nuestro trabajo escrito. Y es imprescindible que tú como estudiante universitario domines el procedimiento de citado de fuente, ya que para toda investigación académica que realices debes basarte en la idea de quienes antes que tú hayan tratado el tema elegido. Al tú referirte en las citas al autor original de la información que estás utilizando para tu trabajo investigativo, estás guardando la honestidad intelectual. Así queda claro para el lector cuáles ideas son originales tuyas y cuáles otras ya han sido pensadas, elaboradas y publicadas por otra persona. Y es obligatorio que tú cites en tus trabajos. De lo contrario, estarías incurriendo en la grave falta llamada plagio. Y existen dos tipos de citas según la forma en que reproduzcas el contenido que estás utilizando. La primera es la cita literal o textual y la segunda es la cita en paráfrasis, también llamada no literal. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sencillo. En la literal, reproduces exactamente las palabras de otra persona o de otro autor. En la cita no literal, estás repitiendo la idea ajena, pero expresada con palabras distintas a las originales, o sea, en tus propias palabras. Existen dos tipos de citas literales, las de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras. Las citas de menos de 40 palabras, si no llegan a contener 5 líneas corridas en el texto, se encierran entre comillas. Al cerrar las comillas, inmediatamente se escribe un paréntesis para la referencia. Se escribe entonces el apellido del autor, el año en que se escribió la obra y el número de la página en la cual se encuentra localizado. Se cierra el paréntesis y se coloca el punto final a la oración. Las citas literales de más de 40 palabras pueden contener más de 6 líneas en el texto y se escriben en un tamaño menor del resto del texto del contenido del documento. El texto de la cita de más de 40 palabras se coloca con una sangría y sin comillas. Una vez concluida la cita, se coloca el punto antes de la referencia parentética. Se abre paréntesis, se escribe el apellido del autor, el año de la publicación y el número de la página en la cual se encuentra localizado. Se cierra el paréntesis y no se escribe punto después de este paréntesis. El texto de este tipo de citas se escribe a espacio sencillo. En el caso de la cita textual parafraseada, se escribe la referencia al final de la idea que quieres expresar en tus propias palabras. El punto final se escribe después de la referencia. Se abre paréntesis, se escribe el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página en la cual está localizado, se cierra paréntesis y es entonces cuando se pone el punto final a la idea.